siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebusnos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda. Buenas noches. En Señal Colombia hemos querido rendirle un homenaje a Gabriel García Márquez a través de las voces de sus amigos, quienes a través de anécdotas lo van a estar recordando a lo largo de esta hora, de esta emisión especial. Tenemos a Gloria Triana, antropóloga y documentalista, a Plinio Apuleyo Mendoza, escritor y periodista, que lo conoció muy bien desde los tiempos en que Gabriel García Márquez era, como él mismo se definió, feliz e indocumentado. Lisandro Duque, director de cine, e Iván Granados, bibliotecario personal de Gabriel García Márquez. Lo primero que les quiero preguntar a los invitados en esta primera ronda es ¿quién fue su Gabriel García Márquez? El de ellos, el personal. Gloria. Bueno, yo tengo varios. El primero fue, yo estaba en bachillerato, cuando leí El coronel no tiene quien le escriba. En esa época, pues, Gabo no era tan famoso. Y yo me acuerdo el día, la hora, el sitio donde estaba, y cuando lo terminé de leer dije, ¿quién es este escritor que escribe esta cosa tan maravillosa? Y estaba apenas en bachillerato. Para mí, bueno, de ahí en adelante seguí leyendo las otras novelas, y cuando 100 años de soledad, yo estaba en un pueblito de Cundinamarca que se llamaba Nilo. Me había llevado ese libro y 3 o 4 libros más, y me acuerdo que me senté a leerlo y no pude después leer los otros libros que había llevado, no pude, es decir, cuando terminé de leerlo. Y yo desde esa época para mí se convirtió en un escritor preferido, que leía no solamente lo que escribía, sino lo que escribían sobre él, decir, y toda la vida. Y en mi biblioteca tengo todo separado. Los cuentos, los libros, la biografía, las memorias de él, todo separado en toda una zona que está dedicada a él. Entonces, para mí primero fue el escritor, en esa época pues no lo conocía. Bueno, y para el maestro Plinio. Bueno, para mí, mi más viejo amigo, yo creo que ante todo fue eso, compartimos nuestras inquietudes literarias y buena parte de una vida cuando todavía era desconocido y pobre y desconocido. El Gabo, que pasó por tantos apuros y siendo amigo siempre, nunca dejé de serlo. De modo que para mí esencialmente yo lo veo como, bueno, famoso y todo eso, pero un gran amigo, muy cercano. Hay una pregunta que yo le quiero hacer. En un reportaje que le hizo Tomás Eloy Martínez a Gabriel García Márquez, ese reportaje se llama El día en que empezó todo. Es un reportaje en el que Tomás Eloy cree ver el comienzo de la gran fama de García Márquez pocos días después de haber publicado 100 años de soledad. El reportaje narra cómo Gabriel García Márquez va a una sala de cine, alguien lo reconoce, él se pone de pies y un hilo de luz lo ilumina y todo el mundo lo empieza a aplaudir. Y Tomás Eloy dice, el día en que empezó todo. Pero Gabo, en un momento de ese texto, le responde, yo siempre fui famoso, lo que pasa es que yo era el único que lo sabía. Como usted lo conoció en esos tiempos en que era feliz e indocumentado, ¿usted pudo ver en algún momento de esa prehistoria el comienzo de esa fama? No, nunca, todo lo contrario. Ahí guardo cartas suyas con toda la inquietud cuando estaba escribiendo 100 años de soledad. A mí me mandó el manuscrito, se lo mandó a 4 o 5 amigos, a Álvaro Cepeda, Guillermo Angulo, Germán Vargas, y a mí me había dicho,
Mira, yo estoy haciendo una cosa que puede ser muy peligrosa, me puedo derrumbar o puedo que dé un golpe. Es como caminar, lo que he escrito ahora es como quien camina por la mitad de la mesa, seguro, pero ahora estoy caminando por el borde porque estoy contando las cosas más increíbles, etcétera, etcétera, y no sé qué va a pasar conmigo. Cuando recibí la novela, entonces le contesté y le dije, bueno, diste el golpe que querías dar. Y tengo una carta en que dice, por primera vez, después de recibir tu carta, pude dormir tranquilo, porque desde hace 15 días no podía dormir, no sabía tal. Así para agregar una pequeña anécdota, estaba en mi casa su hermana Ligia, yo vivía en Barranquilla en esa época, y le dije, oye, tienes que leer aquí esta novela de Gabo, que acaba de llegar y tal, y se puso a leerla, y se alarmó, dijo, ay niño, ese Gabito es que es chismoso. Eso fue lo que dijo. Bueno, estamos al aire por el sistema de medios públicos, Señal Colombia y Señal Colombia Institucional. Lisandro, ¿cuál es su Gabo? Hay un primer Gabo, el primer Gabo mío no es Gabo, sino García Márquez. En 1967, en el pueblo mío, en Sevilla, yo era un joven con pretensiones de escribir, dirigía un periódico local mío. Todos mis amigos, todos mis compañeros de ese tipo de inquietudes literarias queríamos escribir y siempre pensábamos, los referentes que teníamos de tipo literario eran, pues, obviamente los clásicos, Dostoyevski, Balzac, etcétera, y en lo nacional, los escritores de la época con mucha reputación, que se manifestaban quizá más por la prensa que por libros todavía, eran Hernando Valencia Guelquel, Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cotelamos, estos últimos principalmente poetas. Y los referentes que nosotros en un pueblo tan pequeño como Sevilla, perdido en una cordillera, teníamos acerca de lo que debería ser nuestra arte poética, muy precoz todavía, eran el Sena, el río Sena, no el Centro Nacional de Aprendizaje, sino el Sena, el río Sena, Moscú, San Petersburgo, etcétera. Y de repente nos llega un libro, llega a Sevilla la primera edición de 100 años de soledad, que me acuerdo que era una carátula en la que había un barco, una carabela de editorial suramericana. Y cuando leímos eso, nosotros ya éramos ateos por entonces y detestábamos la terminología religiosa, pero por primera vez, a pesar de esas convicciones, sentimos como que un rayo nos había tumbado del caballo, como un hecho revelador fuerte, como quien dice, sí se puede, no es necesario haber viajado a Europa para poder escribir, ni hay que haber estado en el Sena o a orillas del Támesis para escribir, se puede. Mira, esto es lo que cuentan nuestras mamás, nuestros tíos, etcétera, es posible escribir. Esa fue la primera revelación que yo tuve. Y cuando García Márquez cuenta en sus entrevistas que la primera revelación que él tuvo fue la lectura de la Metamorfosis de Kafka, cuando dice que él se quedó estupefacto al leer que ese inicio de la Metamorfosis, que es cuando despertó Gregorio Samsa, descubrió que estaba convertido en un insecto, Gabo también dijo, sí se puede, ¿no? O sea, ese hecho revelador, en García Márquez lo encuentro yo muy parecido al que yo, que estaba muy sardino todavía, sentí en el año 67, cuando leí por primera vez 100 años de soledad. Iván tuvo la experiencia de organizar la biblioteca personal de Gabriel García Márquez. ¿Cuál fue el Gabriel García Márquez que conociste a lo largo de esa vivencia? Pues a mí me ocurre lo mismo, tengo más de un Gabo, en relación con más de un Gabo de los libros, o haber compartido la amistad antes de trabajar con él y después organizar su biblioteca durante 7 años. Pues obviamente se me mezclan todos, pero
Pero pues sí, es un privilegio igual de grande haber sido amigo de él y haber trabajado durante tanto tiempo. ¿Cómo fue organizar los libros? ¿Cómo es organizar los libros de un escritor? ¿Cuántos libros? La biblioteca de Gabo tiene la particularidad de no ser monumental, porque es la biblioteca de una persona que ha viajado y que no ha cargado libros, por las razones que sean. Entonces es una biblioteca sobre todo selecta y también muy de periodos. Entonces organizar una biblioteca de un escritor es realmente entrar a un ámbito muy privado, porque puedes ver con detenimiento lo que está y lo que no está, y te puede llamar igual la atención lo que no está como lo que está. Y creo que en esa biblioteca, pues es una biblioteca muy actualizada, no es una biblioteca histórica. ¿Había muchos libros regalados por colegas escritores, por ejemplo? Sí, en todas las bibliotecas de escritores, esa es como la moneda de cambio, el libro dedicado. Todo el mundo se da como las monas del mundial. Se lo pregunto porque yo conocí un escritor mexicano que me confesó que solía dejar en los hoteles el 80% de los libros que le regalan, y hay una frase de Augusto Monterroso famosa, poeta: no regales tu libro, destrúyelo tú mismo. ¿Qué tantos libros de colegas había allí en esa biblioteca? Montones, muchísimos. ¿Dedicados? Y sobre todo que los conservaba, o sea, él nunca siguió esa premisa ni de regalarlos, ni de deshacerse de ellos, ni de dejarlos en el hotel. Y pues sí, también ves como esa doble dinámica de los libros que le regalan, o los libros que él compra, o los que él colecciona. Y pues sí, la biblioteca es realmente un espacio más íntimo de lo que uno se puede imaginar al principio. Bueno, aquí estamos, tenemos unas flores amarillas en la mesa central, y nosotros, los que estamos llevando a cabo esta tertulia, también tenemos en la solapa una flor amarilla. Gloria vio muchas flores amarillas aquella noche en que Gabo fue en Estocolmo a recibir el premio Nobel. ¿De dónde salieron tantas flores ese día, Gloria? Bueno, eso a mí no me correspondió lo de las flores, a mí me correspondió. ¿Pero las viste? No, y las mariposas también. Y las mariposas. Y Plinio también, porque estaba allá. No, a mí me correspondió fue la organización de la delegación de las expresiones de la cultura popular colombiana para ¿Y cómo fue organizar eso? ¿Cómo fue? Mucha gente me pregunta que si es que Gabo me pidió, que éramos muy amigos. No, yo conocí a Gabo en Estocolmo, yo no lo conocía personalmente antes. En ese momento tuve la fortuna de haberme retirado de la academia, yo era profesora en la Nacional, pero ya había iniciado mi trabajo sobre culturas populares. ¿Ya estaba haciendo el Yuruparí? Ya estaba, no, eso fue anterior. ¿Fue antes No, del si hubiera sido después, yo hubiera hecho un documental de Estocolmo, no hay imágenes de esa parte. Entonces estaba en la oficina de festivales y folclore de Colcultura, y cuando le hacen la primera entrevista, Germán Santamaría, Gabo dice, como esas cosas que él suelta a veces, yo creo que nunca tuvo la intención de que eso iba a pasar, sino dijo, yo no quiero estar solo en Estocolmo, quiero celebrar mi premio con cumbias y vallenatos, ¿verdad? Entonces yo lo primero que hice fue ir donde Olga Lucía Mera, que era la directora de Colcultura, y decirle, mira, si el Nobel quiere cumbias y vallenatos, pues es a nosotros que nos corresponde. Pero ese mismo día salió en el periódico una noticia de que la cacica ya había escogido a los hermanos Zuleta y ha invitado a Escalona para irse para Estocolmo. Entonces yo tampoco conocía a la cacica en ese momento, la llamé y le dije que nos uniéramos, que Colcultura estaba también organizando algo. Y cuando se da la noticia, viene la prensa en contra. Yo no sé si tú recuerdas, un renombrado periodista escribió un artículo que titulaba que lo que íbamos a hacer en Estocolmo era un acto de lesa lobería. No, yo no quiero nombrar. ¿Por qué no? D'Artagnan. Bueno, pero después hizo un gesto muy noble, y es que escribió, al regreso de Estocolmo fue un acierto, y dijo que se había equivocado. Bueno, entonces como empieza ese rechazo de los periodistas, viene el rechazo después de nuestro embajador en Estocolmo, que dijo que
que eso no se usaba en Estocolmo, y es verdad, nunca se usaba, y nunca se usó antes ni después tampoco. Es decir, es la única vez. Ese fue un acto que de alguna manera rompió todos los protocolos, ¿cierto? Pero es que además mucha gente pensaba que eso se iba a hacer en la entrega del premio como tal. No, eso era en el banquete Nobel. Bueno, pero cuando el embajador dice que él no está de acuerdo, entonces Belisario, que era el presidente afortunadamente, o si tampoco hubiera pasado, decide que se traigan todos los grupos a Bogotá y él vea qué fue lo que escogimos. Entonces se hizo en el Teatro Colón y él lo aprobó, ¿verdad? Pero entonces decimos, bueno, ¿para dónde se van a presentar? Y escribimos a la Academia Nobel, y la Academia Nobel contestó que se podían presentar en el banquete Nobel, fuera de eso en el Museo Etnográfico de Estocolmo, en el teatro más importante de la ciudad, y en la Universidad de Uppsala. O sea que ya, es decir, ya eso estaba, si los suecos mismos le daban ese espacio a nuestras culturas populares, pues ya se justificaba que fuera, ¿verdad? Eran 62 personas, a veces cuando pienso en retrospectiva digo que de pronto exageramos un poco, porque con el Aurelio García nos reunimos en un almuerzo y dijimos, bueno, pero ¿por qué solamente cumbias y vallenatos? Si él nos pertenece a todos, ¿por qué no currulados y pasillos y bambucos? ¿Y por qué no toda la expresión de Colombia? Y en realidad a mí me gustaría que Plinio, que sí estaba en el banquete allá abajo, porque a mí me tocó vestirme de cumbiambera para poder entrar al palacio, porque yo no tenía invitación, entonces después no hubiera podido ver la presentación de todo lo que sea. Nos dieron 15 minutos nomás. En 15 minutos los 5 grupos distintos tenían que presentar todo, entonces eran 3 minutos por grupo. Entonces hubo momentos bien importantes, pero cuando Totó la Momposina cantó una cumbia, que yo solamente se la he oído a ella y que mucha gente piensa que se compuso para la ocasión, que se llama Soledad. Y los versos, voy a citar solamente dos, hay uno que dice: viejo pueblo Aracataca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací, entre rumores de cumbia quererte yo aprendí. Y el coro dice: soledad, soledad, vive tu vida, vive 100 años de soledad. En ese momento, la reina Silvia, que es de origen brasilero, empezó a hacer palmas. Y todo el banquete hizo palmas. Para sintetizar, porque la historia es larguísima, al otro día en el periódico más tradicional y más importante de Estocolmo salió un titular que decía: los amigos de García Márquez nos enseñaron cómo se celebra un Nobel. El palacio, el Salón Azul del Palacio nunca volverá a hacer lo mismo después de este evento. Bueno, ya seguimos con Plinio. Nos están informando por el interno que tenemos contacto con el poeta Juan Gustavo Cobo Borda. Hay una anécdota que se cuenta mucho en Cartagena de Gabo con Cobo Borda. Cobo Borda estaba haciendo una entrevista a Alejandro Obregón y García Márquez llegó a visitar a Obregón, y Obregón, como regalo a Cobo Borda, lo llevó a un almuerzo en La Boquilla. Entonces fueron los tres, García Márquez y Obregón, pidieron pescado con guarapo de aguapanela con limón, y Cobo Borda pidió milo en la playa. Entonces la señora que se lo brindó le dijo: pa' joderte. Bueno, aquí tenemos a Cobo Borda, que nos va a decir, primero que todo, Juan, ¿cómo estás? ¿Quién era para usted García Márquez? La figura de García Márquez para mí tiene varias facetas, diversas caras. Lo que hoy en día me llama más la atención es cómo fue capaz de recrear a través de la ficción un país que ya no existe. Porque el país que García Márquez trabaja literariamente es un país que tiene que ver con el pasado, aparentemente, un país del siglo XIX, un país de guerras civiles, un país de muchos prejuicios sociales, de muchas discriminaciones, un país injusto y opresivo con las mujeres, y un país de la provincia de donde él es originario. Lo que hay que preguntarse si ese país no sobrevive hoy en día bajo un aparente país más modernizado. Por eso sus obras tienen un encanto singular, porque son una mezcla de anacronismo y de modernismo.
Modernismo en cuanto que los escritores que lo nutrieron a él eran, pudiéramos decir, la élite de un modernismo mundial, que son las figuras como las parábolas de Franz Kafka o las novelas poemáticas de Virginia Woolf o la gran saga de las familias esclavistas del sur de Estados Unidos, con todos esos elementos que Gabo va a asimilar, que tienen que ver con el contingente negro llegado a América, que tienen que ver con el incesto entre las familias, que es el tema central, como todos sabemos, de 100 años de soledad, el incesto dentro del propio endogámico círculo familiar. Entonces, por eso la fascinación para mí de Gabo es un hombre que a través de la memoria, a través del recuerdo y sobre todo a través de un oído muy fino para las voces populares, para lo oral, para los refranes, comienza leyendo 2 libros capitales en su infancia, en su casa de infancia de Aracataca. Son Las 1001 Noche y el Diccionario Enciclopédico. Entonces, quizás esos 2 libros lo que hacen es darle a él la vocación y la ambición de hacer también un libro donde el mundo esté atrapado, que es una idea obviamente que viene de Jorge Luis Borges, el Aleph, un punto donde converge todo el universo. Entonces la pregunta para mí, ¿quién es García Márquez? Es un poeta, un soñador que intenta lo imposible, que en la palabra, que en el libro, que en el proyecto de una saga de libros, porque todos se enlazan entre sí, quede atrapado un mundo que ya no existe. Bueno, Plinio también tiene una respuesta a la pregunta de las rosas amarillas. En su crónica Postales de Estocolmo, esas flores amarillas son protagónicas. Sí, la claro. Crónica que usted escribió sobre esa velada. Bueno, no, pero es que eso tiene un origen muy curioso. Cuando estamos trabajando y viviendo en Venezuela, Gabo se apasionó por lo que llaman los venezolanos la pava, que es la relación entre el mal gusto y la mala suerte. Gabo es supersticioso, al revés, era supersticioso al revés, es decir, el número 3 era buen agüero, los gatos negros buen agüero, pasar debajo de una escalera buen agüero y no sé qué otra cosa. Llegó a unas sutilezas que dejó admirados a los venezolanos. Como le contaba yo a Gloria hace un rato, fumar desnudo no es pavoso, es decir, no tiene mala suerte, pero fumar desnudo y paseándose sí lo es. ¿De dónde sacaste semejante cosa? Bueno, un día casi me dijo, pasando por frente a San Germán de Pré, que hablar francés, como nosotros hablamos, tratando de hablar, también era pavoso. Y no, bueno, ya entonces quedaría uno mudo, no te me... Pero el caso fue que en un momento dado yo traté ese tema de las supersticiones en el oro de la guayaba, porque me interesaba mucho, formaba parte del personaje. Y entonces, de pronto me dijo que el frac era pavoso. Y le dije, y te dan el premio Nobel, ¿qué vas a hacer? Yo ya veré, me dijo. Pero yo lo dije como una cosa remotísima, no pensaba que fuera a ganar el premio Nobel un año después. Y entonces le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Dijo, no, yo ya me voy vestido de otra manera. Me voy a poner un liquiliqui, que es el traje venezolano, elegante. Dijo que estaba en la costa, yo no creo que estuviera en la costa. En la costa se usó también. ¿Sí también se usó? Esta sabe mejor que yo que eso. Bueno, digo que era un traje de la costa. Pero yo le dije, bueno, ¿y nosotros qué hacemos, tus amigos? Porque no podemos vestirnos con liquiliquis. Y yo tengo que ponerme un frac. Entonces digo, no, ya sé, Mercedes tiene la solución. Les va a poner una rosa amarilla porque eso trae buena suerte y anula la mala suerte. Y efectivamente, apenas íbamos a salir, nos puso a cada uno la rosa. Y él sí se fue con su liqui-liqui. Lo que nunca he podido olvidar es que cuando yo volví de Estocolmo a Bogotá, las señoras bogotanas son muy precisas. Yo, tú que eres tan amigo de Gabito, ¿por qué se vistió de cocinero para recibir el Nobel? Lisandro tiene algo que decir sobre las flores amarillas. Usted que tiene ese ojo. Sí, sí, yo una vez que fui a México, tomé en el aeropuerto de Ciudad de México, iba para la casa de Gabo,
tomé un taxi y en el camino unos vendedores de semáforo estaban ofreciendo flores, rosas rojas. Entonces yo compré un ramo de rosas rojas. No es lo habitual en mí, no tengo ese tipo de detalles, y menos con un hombre. Entonces la compré y la llevé y llegué con las rosas rojas y se las entregué y me dijo, las rosas rojas son para las mujeres, son de amor. A mí cuando me vayas a traer rosas me las traes amarillas, como esa que tengo ahí en el escritorio. Esta es para Mercedes, pero estas son rosas de amor, no de amistad. Entonces, muy bien. Y a Iván le tocó ver rosas por ahí cuando estaba organizando la biblioteca. Pues bueno, no, también leí la crónica de cuando se ganó el premio. ¿La de Plinio? El premio, no, Postales de pero Estocolmo. creo que, no me acuerdo si era una de Gabo, en la que cuentan que enfrente de la casa y en la entrada le llenaron el día del Nobel le llenaron la entrada de rosas amarillas. Pues digo, a mí no, tenía 10 años cuando lo del Nobel, entonces como que lo vivía en recuerdo. Esa anécdota es divertida porque Obregón llegó de pura casualidad a la casa de Gabo sin saber que él había ganado el premio Nobel en Ciudad de México. Llegó a visitarlo y apenas vio ese mundo de rosas y de flores, pensó que se dijo, había muerto. coño, se murió Gabo. Y él creyó que había ido al entierro. Yo tengo entendido que Obregón estaba en México porque iba a arreglar el autorretrato del que él había baleado. Él le pegó un tiro. Él iba a arreglarlo un poquito porque estaba muy desbaratado y le iban a hacer algunos retoques cierto, para que quedara más. Es cierto, sí. Eso está contado en una crónica de Heriberto Fiorillo. Ese episodio de Obregón llegando a la Casa de México para restaurar el retrato que tenía un balazo en el ojo y encontrando el mundo de rosas y de personas, por lo cual pensó que Gabo se había muerto. Le quería hacer una pregunta a Plinio. En el perfil que usted le hizo en el libro La llama y el hielo, hay un momento en que Gabo se compara con Francis Macomber, el personaje de Hemingway, y dice que él, de alguna manera, lo único que hizo fue sostener el fusil en el hombro, aunque tuviera miedo. ¿Cómo pudiste tú ver ese miedo de Gabo? No, es que eso yo lo cuento en el libro este que salió también ahora, que se llama Gabo, Cartas y Recuerdos. Me dijo, yo sé que tú estás escribiendo sobre mí. Sé que estás escribiendo sobre mí. Sí, estoy escribiendo sobre ti, claro. ¿Y qué? No, es que tú vas a decir que yo todo lo tenía previsto en mi cabeza. Eso sí. Que todo lo tenía en la cabeza. Y no es así. Yo empujaba el carro todos los días, un poquito más, un poquito más, un poquito, sin saber si llegaba o no llegaba. Mejor dicho, yo afronté esta vocación mía como Macomber cuando sale a cazar el león. Está muerto de susto, pero de todas maneras se obliga a ir a cazar el león. Y entonces me acuerdo que me dio la conclusión de su vida, al final de esas páginas me dijo, y con perdón porque esas son las palabras de él, me dijo, mira, la verdad es que yo vivía cagado de susto por lo que me podía ocurrir, no sabía. Y ahora vivo cagado de susto por lo que me ocurrió. Lo que es curioso es que había una muchacha, pues sí, colombiana de Cartagena, me acuerdo, estábamos en casa de ella y nos oía hablar de tal Macomber. Oye, ¿dónde está ese Macomber? Yo lo quiero conocer. Lo conozco yo, el Macomber. No es un personaje de novela, tuvimos que decir. Claro. Ese es un cuento, sí. Claro. Pero sabe que, por ejemplo, hoy salió en el periódico que cuando él lo llaman para darle la noticia que ganó el Nobel, cuando colgó, lo primero que le dijo a Mercedes es, estoy jodido. Es decir, el premio, ese fue el comentario, es la frase que comentó cuando recibió el premio. Yo creo que es susto, porque Gabo tuvo toda su vida susto. Él tuvo un susto memorable, que fue el siguiente. Lo cuento rápidamente, pero ya que se trata de anécdotas. Me dijo, yo encontré en una recepción, en un hotel, la mujer más bella del mundo, la más bella del mundo. Ajá, sí, ¿qué pasó? Comenzamos a hablar y de pronto ella dijo, algo está ocurriendo entre los dos. Lo malo es que aquí está mi marido y aquí está tu mujer. Nos vemos mañana.
Gabo dijo que sí. Bueno, la cita que le puso fue un poco prosaica porque era en el National City Bank, bueno, no exactamente una cita, ¿no? Un sitio muy romántico. Y se fue Gabo al National City Bank. Ella salió del National y dijo, donde tú quieras, nos vamos. Gabo sacó el billete. Afortunadamente, ella llegó un momento y dijo, para un momentito aquí que tengo que poner aquí un aviso en el Excelsior, estábamos hablando en México. Y él se bajó, dio una vuelta por la librería francesa que estaba cerca y dijo, me di cuenta de que era muy peligroso. No es una historia completamente banal, la mujer más bella del mundo. Entonces, ¿qué hiciste? Pues salí corriendo, cogí el carro y nunca la volví a ver. Y le dije, eso no lo haces sino tú, porque ningún otro latinoamericano haría esta cosa que tú hiciste. Eso es De puro susto. Es que con Gabo a veces cuesta mucho definir, aunque suena lugar común, los linderos entre la realidad y la ficción. Hay una anécdota parecida que me contó hace un par de años su hermano Jaime García Márquez, ¿no? Iban los dos, Jaime y Gabo, con sus dos esposas, en un carruaje tirado por caballos en Cartagena, y de pronto vieron una mujer a la que Gabo definió como la más bella del mundo. También esa vez quiso entrar en contacto con ella, incluso le pidió permiso a Mercedes, su esposa, para hacerlo. Ella le dijo que podía. Pararon el carro, él se bajó, y cuando se bajó ya la mujer no estaba por ahí. Entonces digo, estas son las cosas que solo me suceden a mí, Se lo había inventado. y que además que cuando yo las cuento, la gente no me las cree. Mercedes y Margarita, la esposa de Jaime, también se bajaron a ayudar, a ver si encontraban a la mujer, pero no la encontraron. A partir de ese momento, Gabo empezó a imaginarse posibles destinos para la mujer. ¿Qué pudo haber sido? ¿A dónde se metió? Cada vez que se encontraba con los hermanos, agregaba un pedazo. Pero él se encontraba... Algunos años después, Jaime la encontró finalmente a la mujer. Jaime García Márquez la encontró, llamó a Gabo a México y le dijo, te tengo la noticia del siglo. Encontré a la mujer. Y Gabo le respondió, no seas tan pendejo, me acabas de dañar la historia. Ah, sí, Ese tipo de vivencias, ¿tiene de pronto Lisandro alguna anécdota de ese estilo que contarnos? Eso que tú comentas o que están comentando acá, de que en García Márquez es evidente que él tiene un concepto mágico, sin ser un fanático de eso, pero sí es un hombre que se deja llevar por un sentido no realista de la vida, incluso en sus relaciones cotidianas. De eso tengo un testimonio, quizá varios, pero en este momento me acuerdo de uno interesante. Cuando estábamos escribiendo juntos el guión de la película Milagro en Roma, yo le puse el nombre que le puse a la niña, que el personaje de la niña que muere y que el papá la lleva a Roma, al cadáver, etcétera. Yo le puse el nombre de Evelia Duarte. Entonces Gabo me preguntó y me dijo, ¿y Evelia por qué? Resulta que yo tengo una prima hermana que tiene ya como 95 años, vive en Medellín, que se llama Evelia Henao Duque, y mi mamá siempre le oí decir que Evelia es una santa. Dije a Gabo, lo que pasa es que yo tengo una prima que es una santa y se llama Evelia. Ah, ya. Pero ni se le ocurrió, o sea, asumió esa información como algo cotidiano, nunca se le ocurrió decir, ¿y por qué santa? ¿En qué sentido santa? Etcétera. Él se mimetiza mucho con ese lenguaje, lo que pone en evidencia que él cree ciegamente en esos elementos inmateriales, es muy respetuoso con eso. Recuerda que en el cuento El abogado más hermoso del mundo, hay un momento en que las mujeres le ven la cara al abogado y dicen, tiene cara de llamarse Esteban. Sí, sí. O sea, y se queda Esteban. ¿Cómo? Y se queda Esteban. Y se queda Esteban por los siglos de los siglos. Tenemos contacto otra vez con Juan Gustavo Cobo Borda, quien nos va a contar cómo conoció a Gabo y qué importancia, qué papel cumplió la poesía en ese primer encuentro. Bueno, yo no tengo la pretensión ni la vanidad de decir que era un gran amigo de Gabo. Fui un lector de Gabo desde los años 60 y luego, gracias a la generosidad de Álvaro Mutis, él me puso en contacto con Gabo
y sí disfrutamos mucho de muchos ratos y momentos. Uno que siempre recuerdo fue cuando lo conocí, creo yo, porque no tengo precisiones, él estaba escribiendo El otoño del patriarca. Y yo fui a Cartagena y él estaba en el Hotel Caribe y me recibió muy afectuoso y sonriente, como siempre, y me hizo un examen de admisión. El examen de admisión, que me fue muy bien, al contrario de otros exámenes que ahora se hacen en el mundo, era que él recitaba poemas, porque tenía una memoria privilegiada para los poemas. Y recitaba los poemas con una voz muy emocionada, pero a la vez grave, como trascendente, como oratoria, en el buen sentido de la palabra. Y entonces recitaba algo y me decía, ¿y esto? Me parece que es de Lope de Vega. Ah, muy bien, muy bien. ¿Quieres tomarte una Coca-Cola? Ahí hay en la nevera. Luego recitaba otro y yo decía, ah, ese sí es de Quevedo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Otro, ah, Rubén Darío o Garcilaso. O algunos de los poetas de Piedra y Cielo, como Camacho Ramírez o Eduardo Carranza. Y luego me citó un fragmento, que todavía recuerdo así entre brumas, que hablaba de las luces y los rayos de luz verde que emanaban de un faro que estaba en la punta de una península, como en una isla del Caribe, y lo recitó con mucha emoción. Y entonces yo dije, ese me parece que es de un poeta no demasiado bueno, creo que se llama García Márquez. Y entonces me dijo, sí, pero es un poeta muy bueno que está escribiendo un largo poema de 300 páginas y lo tengo que leer todo y sabérmelo todo de memoria, porque lo que me interesa es el ritmo del libro que se debe mantener y está basado totalmente en la poesía y en la figura de Rubén Darío. Y luego descubrí que ese largo poema del que yo había llamado un más o menos regular poeta era El otoño del patriarca. Hace 2 años tuve la experiencia de viajar por el Macondo Real buscando los vasos comunicantes con el Macondo de la ficción. Todo esto surgió porque García Márquez escribió una columna donde hablaba de una especie de turismo fomentado por niños y por jóvenes que engatusan a algunos incautos que van a Aracataca y a la zona bananera del Caribe colombiano en busca de la resonancia poética de ese mundo que los embrujó en la ficción. Entonces esos niños suelen decirles a algunos de esos turistas quién era Remedios la Bella, dónde vivía, dónde quedaba la calle de los Turcos. Yo creo que en Colombia a Gabo se le ha leído a menudo como si simplemente fuera un notario, como él lo dijo, y no como si fuera un poeta. ¿Se está leyendo bien a García Márquez? ¿Se le está leyendo todavía? ¿Se le va a seguir leyendo? Esta la hago para el primero que quiera responderla. Todos podemos conversarlo. A ver, ¿qué dices? Bueno, ¿qué digo? Yo creo que sí. Recientemente hay una anécdota del último viaje de la Cartagena. Una noche salimos a comer en un grupo pequeño con Mercedes y unas amigas y a un restaurante cerca a su casa, muy cerca. Y en el momento que salimos, venía un grupo de jóvenes, como bachilleres, eran muy jóvenes, que salían de una fiesta o llegaban a una fiesta y todo. Y la reacción, bueno, uno no sabe si ya lo han leído y todo, pero es decir, esa cosa como de culto que hay con él, empezaron a gritar como si se hubieran encontrado con un cantante de rock, a tomarse fotos con los celulares, a abrazarlo. Y bueno, una cosa que tal vez a él en otro momento no le hubiera gustado mucho, y él se puso a jugar con ellos, a sonreírles, a posar con ellos y todo. Entonces yo decía, bueno, estos muchachos lo han leído, no lo han leído, pero yo creo que sí, es decir, uno encuentra muchos jóvenes
que lo comentan, encuentra ahora con ese programa de Leer el Caribe que se ha hecho en la costa también. Yo pienso que es un referente que siempre tienen todos los que quieren escribir, así no para imitarlo. Yo pienso que hay un culto en las nuevas generaciones. Hoy cuando venía para acá, escuché una cuña radial de Caracol Radio, donde decía, Gabo no murió ayer, Gabo murió en el momento en que dejamos de leerlo. Yo me pregunté, pero caramba, ¿cuándo fue eso que dejamos de leerlo que yo no me enteré? No creo que nadie dejaba de leerlo. A ver, yo te hablo de dos cosas rápidamente. Una, la parte mágica, que yo sí fui testigo del Gabo Mago. Es que nunca he olvidado que cuando llegué a trabajar conmigo en Venezuela, fui a recogerlo al aeropuerto el 24 de diciembre, estaba verde de hambre, verde de frío allá de cosa, pero no lo pude llevar a la playa ni a ninguna parte, lo metí en una pensión, pero me tenía que cerrar la revista y tal, pero los 3 días le dije, te voy a llevar a la playa para que al fin tomes un poco del sol del Caribe, etcétera, etcétera. Y estaba ahí, había un día precioso en Caracas, se oían los grillos y de pronto se quedó fijo, dijo, algo va a ocurrir, algo va a pasar y no vamos a poder ir a la playa, vamos a salir corriendo. No, estás loca, pero ¿qué va a pasar? Hombre, no va a pasar nada. Y en ese momento comenzaron a pasar unos aviones, unos fletes, a ametrallar el Palacio de Miraflores, y luego los cañones antiaéreos, y nunca me pude explicar cómo fue que se le ocurrió eso, por qué, algo, yo sentí algo, eso ya me extrañó, pero después me di cuenta que eso le ocurría, porque en un bar se va a caer esa botella, se va a caer esta botella, ¡pum!, se cae una botella y quedaba verde de frío, que nunca supe yo por qué. Bueno, él cuenta que en la infancia vio a un hombre que venía en una bicicleta y él se extrañó de ver eso porque él no había visto todavía una bicicleta y no entendía cómo una persona podía sostener el equilibrio sobre un aparato que tenía 2 ruedas. Y entonces él gritó, ¡cuidado! Y la persona se cayó. Y a él siempre le quedó la sensación de que él había tumbado al tipo con el lenguaje, con la palabra, ¿no? Bueno, la verdad es que doña Luisa Santiago, la mamá, también tenía un lado mágico extraordinario. Yo nunca he olvidado que me contaba, yo tengo mi casa allá en Cartagena, patio muy bonito. Bueno, ya hay una sobrina mía muy bonita, se llama fulana, que se peina con un vestido blanco y tal, y que hablamos con ella. Y de pronto, como la cosa más natural, me dijo, claro que ella murió hace 10 años, y habla, sí, ese era el mundo de este. La poesía, claro que Gabo es un poeta, tiene unos sonetos preciosos que escribió ya en Zipaquirá, con la muerte de una novia, y no es que yo lo adoro, ese soneto suyo y tal. Pero a él no le gusta mucho. Pero no le gusta, pero que es muy curioso, pero la formación de él es esencialmente poética. Gonzalo Mañanín, los amigos, le prestaba libros, y él, pobre, aquí viviendo en Bogotá, sin un centavo y tal, los domingos, en vez de ir a fútbol, en vez de ir a los toros, en vez de eso, se subía a un tranvía, de los que van desde Las Cruces hasta la línea Chile, con sus libros, y pasaba todo el día en el tranvía de sur a norte, norte a sur, leyendo poesía. Esa vocación poética apareció en su narrativa y tiene en común con Borges y tal vez con Octavio Paz, porque si uno mira con cuidado la prosa, los relatos, hay un elemento poético indiscutible en esos 3 escritores, claro. Bueno, eso de que Gabo fue... Digo algo a propósito de eso, de lo que acabo de caer en cuenta además, que ciertamente puede, y sin la pretensión de encontrarle a Gabo capacidad de prodigios distintos a los literarios, pero hay algo esotérico en él. A mí me ocurrió lo siguiente, yo la primera vez que fui a Caracas fue en el año 79, y me fui leyendo en el avión, un relato periodístico de Gabo que se llama Caracas sin agua. Ah, sí. ¿No? Sí. Y yo era espeluznado en el avión leyendo ese relato periodístico que era, era una crónica que se correspondía con un momento en que en Caracas, mejores crónicas, por cierto, en Caracas no hubo agua y que les tocaba tomar soda, lavarse los dientes con soda, en fin, todo esto. Y entonces yo me impresioné mucho de eso porque Caracas es una ciudad caliente
y les cuento que esa noche llegué al hotel desde el aeropuerto, abrí la llave, tenía sed y no había agua. Y me tocó bajar a una tienda al primer piso a comprar una botella de soda. O sea que Sí, pero al mismo tiempo fue una invención, porque trabajamos juntos y vas a hacer una crónica sobre esta cosa. ¿Qué pasaría ese día que se quede sin agua? Porque comenzó a haber escasez y racionamiento de agua. Y entonces ya ahí salió el poeta y el novelista por encima del periodista a fabricar esa historia de Caracas sin agua, cómo era. Y era muy divertido, naturalmente, que todo el mundo quedó feliz con esa crónica. Hay unas situaciones que Gabo ha narrado como escritor que luego de alguna manera se han cumplido en su vida, como lo acaban de decir. Me contó Jaime también, su hermano, que un día Jaime iba para el baño en la casa de Gabo en México, y una de las mujeres que estaban allí le dijo: ten cuidado con la tapa del inodoro, ten cuidado. Entonces Gabo desde su lugar dijo: yo por eso aprendí a orinar sentado. Y de alguna manera está repitiendo lo que hacían los personajes de la novela El amor en los tiempos del cólera, ¿no? En su novela 100 años de soledad está la famosa peste del olvido, y luego sabemos que Gabo también tuvo problemas con la memoria al final de sus años, y era un tema tabú. Ya se puede de pronto hablar un poco de eso, no sé si Plinio lo quiere decir. Yo lo vi la última vez hace 5 años y la memoria corta está muy mal. Es decir, le preguntaba a uno lo mismo: ¿a qué hora llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Dónde estás alojado? Ya te conté, Mercedes se molestó, me di cuenta, se incomodaba por ver lo que estaba haciendo, las mismas repeticiones, y resolvió que no almorzaba, que no tenía que ir a la peluquería, y yo me fui con Gabo a almorzar. Pero ahí comenzamos a hablar de todas las cosas antiguas, recuerdo, y la tenía intacta esa memoria antigua, y quedó feliz: tienes que venir a tomar unos vinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo seguí llamándolo todas las semanas, y iba bien, hablamos de esto y lo otro, pero ya se atreve uno a hablar de esto. Yo no quise nunca hablar de esto mientras estuviera todavía con ese problema vivo, pero ya creo que se puede hablar. Gloria también. En los últimos No, pero años... es que tengo termino esta historia porque es una cosa muy especial, nunca he contado. Que entonces ya comencé a darme cuenta que estaba repitiendo un poco lo mismo, y que me preguntaba que no sabía exactamente con quién hablaba. La secretaria siempre me lo pasaba directamente. Hasta el día que yo no volví a llamarlo y quedé muy angustiado, muy asustado, muy inquieto, fue que lo vi fotografiado con Juan Manuel Santos, que ya era presidente y que había ido a México, y salió una fotografía en El País. Y entonces le dije: oye, ¿de qué habló Juan Manuel Santos contigo? Y me contestó: pues yo no sabía quién era, me dijo que era como un hermano, pero me han salido hermanos por todas partes, ja, risas. Sí, y claro. Entonces quedó uno muerto de susto. Bueno, en los últimos años, sobre todo a partir de lo del Congreso de la Lengua, o en el Festival de Cine, cuando yo coordiné un homenaje invitando a los directores, en que Lisandro estuvo, que vino Birri, Ristin no vino, Hermosillo, Litín, bueno, y todos presentaron sus películas y hablaron de los rodajes, cómo Gabo ya estaba presente en los rodajes. Cómo había incluso corregido, mi hermano contó cómo había corregido diálogos en el rodaje y todo. Y después de que pasó eso, un día, una noche en una comida, él estaba solo ahí y yo me senté junto y él no vino al homenaje, ¿verdad? Entonces empecé a contarle qué películas se habían presentado, quiénes, qué directores habían venido. Vino también Gerald Martin, el biógrafo. Y entonces todos habían hablado de su presencia en él. Entonces me dijo: ¿sabes que yo nunca he visto esas películas? ¿No? Entonces yo me quedé, entonces yo, claro, no le contradije ni nada, le dije, como ellos dejaron las copias, cuando tú quieras, como él tiene sala de cine en el esto, las podemos reunirnos y las podemos ver, ¿verdad? Entonces, en el último tiempo uno no sabía si él lo estaba reconociendo o no, pero lo saludaba con tanta calidez y con tanto... Un día me dijo, delante de Mercedes, que estaba ahí parada, me dijo: ¿sabes que pienso en ti todos los días?
Y entonces yo le dije, ay, yo también pienso en ti. Me dijo, ¿por qué no me lo habías dicho? Le dije, no, porque pensé que de pronto a Mercedes no le gusta que yo diga eso, ¿verdad? Entonces era como esas cosas que tú no sabes. Entonces a mí siempre, por ejemplo, me llamó la atención que él nunca hubiera escrito sobre lo que pasó en Estocolmo. Entonces cuando me fue a firmar el libro de los 25 años, cuando la coronación, porque digo yo que eso fue una coronación con reyes y todo, entonces me puso la dedicatoria 25 años, para Gloria Triana, 25 años después de Estocolmo, con un cariño eterno. Y le dije, ¿te acuerdas de Estocolmo? Me dijo, sí, sufrí mucho. ¿Sufrió por qué? Por todo ese ambiente que se había creado en lo que iba a pasar. Entonces él me dijo, sufrí mucho. Gabo, O sea el memorioso que nos olvidó, pero nosotros no lo olvidamos a él. Hay una anécdota muy buena de Margot, la hermana, que llegó a Cartagena y pensó tomarle el pelo a la mamá, cuando ya la mamá estaba muy anciana, a doña Luisa Santiago, y fue con una amiga a saludarla y le dijo, mamá, ¿a que usted no sabe quién soy yo? Y la señora le contestó, no sabes tú y voy a saber yo. No sabes tú. Y tenemos el último contacto con Juan Gustavo Cobo Borda. Bueno, Alberto, un saludo muy cordial y a todos los amigos que están en aquella inolvidable sede de la Biblioteca Nacional, donde yo orgullosamente fui subdirector en la época gloriosa de Edith Torres. Espero pronto volver a leer tus crónicas, Alberto, sobre boxeadores vencidos, por ejemplo. Y qué bueno que hayamos recordado a García Márquez en la Biblioteca Nacional, porque él tiene un texto maravilloso sobre la sala de música de la Biblioteca Nacional. Termino con esto. Allí cuenta que cuando él no tenía dinero para quedarse en los cafés de Bogotá hasta tarde y con frío, se metía a la sala de música de la Biblioteca Nacional, que creo que hoy es la sala Aurelio Arturo, y allí oía música clásica, porque siempre tenían una programación muy selecta. Y en ese momento siempre llegaba un personaje de voz muy estruendosa y muy firme y muy recia, que pedía una música determinada. No sé si era Schubert o alguno de ellos. Y entonces se alteraba la programación para satisfacer a ese imprevisto que llegaba a determinada hora. Y luego, cuando oyó, más tarde, muchos años después, en la casa de él en México, en la casa del personaje imprevisto, que también pedía la misma música clásica, exactamente la misma que pedía aquí en la Biblioteca Nacional, descubrió aterrado que era Álvaro Mutis, porque Álvaro Mutis era locutor de la Radio Nacional. Los estudios de la Radio Nacional estaban pegados a la Biblioteca Nacional o en su sótano, y se escapaba unos momentos mientras leía entre hora y hora o media hora y media hora las noticias, las primicias, a pedir esa música. Y entonces Gabo dijo, no, esto no es posible. Mutis ya me perseguía aún antes de que nos conociéramos. A propósito de lo que acaba de decir Juan Gustavo Cobo Borda, queremos darle las gracias de manera muy especial a la Biblioteca Nacional y al Ministerio de Cultura. No sé si Lisandro, ya nos está llegando el momento de despedir esta primera emisión de nuestro programa especial sobre Gabriel García Márquez. Mañana tendremos una segunda emisión por el sistema de medios públicos, Señal Colombia y Señal Institucional, el anecdotario de Gabo. No sé si Lisandro nos quiere regalar la anécdota con la que cerremos este primer especial. No, pues se me ocurre una. Antier murió Cheo Feliciano y el mismo día murió Gabo. Yo no me apersoné, yo decidí hacerme el loco. Decidí hacerme el loco con la noticia. No oí radio, no vi prensa. Me alegró que el Viernes Santo ayer no hubiera habido prensa. No vi televisión, me quería desconectar ante esa no aceptación de la muerte de Gabo,
Primero le hice el duelo a él como persona, como recuerdo personal. Era más fácil asumirlo a él como personaje público y celebridad literaria que como un ser querido perdido. Pero creo que es pertinente contar una anécdota, la abreviaré en vista del poco tiempo. Yo estuve en el año 89-90 a punto, yo iba con García Márquez, él iba manejando su carro en La Habana, íbamos para la fundación del nuevo cine latinoamericano y casi nos mata un camión cañero de esos gigantescos de Cuba, porque la carretera estaba muy solitaria y Gabo, entrando a la fundación, cometió la imprudencia de no prender las luces direccionales, supuso que todo estaba muy solo y volteó y el camión frenó aquí, ¡pum! ¡Pum! Levantando un polvero, nos frenó a 2 metros. Obvio que Gabo me dijo, uy, qué vaina, casi nos mata, etcétera, y entramos a la fundación. Y cuando ya estábamos adentro, yo empecé a tomarlo del pelo, pero de una manera nerviosa. Y yo le dije, yo sí sería muy de malas, Gabito, morirme el mismo día que tú y yendo contigo. Eso hubiera sido fatal para mí, porque primero me imagino los periódicos en Colombia, tal y como está ocurriendo según vi hoy en la prensa. Adiós Gabo, murió Gabo, adiós 100 años de soledad, Macondo se quedó huérfano, etcétera. Y por allá en el LID, en Colombia, posiblemente aparecería, pereció con él el cineasta colombiano Lisandro Duque. Bueno, dije yo, pero en la prensa latinoamericana posiblemente digan, pereció con un colombiano. Y ya en la prensa europea pereció con otro colombiano y ya ni siquiera mi nombre va a aparecer. Entonces me dolió mucho, a él se molestó mucho. Me dijo, no me jodas más con ese cuento está muy malo, y yo seguía. No, y me imagino el entierro, Gabito. A mí un entierro chiquito, en fin. Entonces, cuando murió Gabo, yo ya sé que por lo menos no morí el mismo día que Gabo. Y eso me tiene muy contento y muy tranquilo. Bueno, pero me dio pesar por la muerte de Cheo Feliciano. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, lamentablemente se nos acabó el tiempo y nos toca despedir esta primera emisión. Ayer, recuerdo, murió también una actriz venezolana que se llama, el mismo día de Gabo, que se llama Mayra Alejandra. La actriz de tú escribiste una columna sobre Farrah Fawcett, que murió el mismo día que Michael Jackson. Alberto, pero ¿no me dejas decir a mí uno cortico? ¿No da tiempo? ¿Puedo? Sí. Que para el segundo, dice Jairo, sí, lamentablemente. No. Bueno, nos despedimos. Buenas noches y los esperamos mañana en esta segunda parte del especial sobre Gabriel García Márquez. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebusnos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda.